El destino se hace incómodo, perturbando la intrepidez del artista que avanza sobre las regiones que deberían estar quietas o establecidas. El ímpetu de querer aquello que no existe. El atrevimiento de conformarse como una estructura involuntaria que acepta el desafío permanente de la incertidumbre. El concepto arbitrario del propio artista, que desemboca en una manera de ser autoritaria consigo mismo, en la perpetración de un sistema automático que lo conduce deliberadamente a la transformación de sí mismo frente a las ataduras atávicas que insisten en permanecer en el mismo lugar. Una manera de acercarse livianamente desde los bordes para asir la propia voluntad que incomoda desde el instante aquel donde uno mismo se sumerge en un proceso creativo sin fin. La apatía que intenta reflejarse como una manera extraña de avanzar y desconocer a sí mismo las propias voluntades que desencadenan una apatía, una involuntaria concepción de la comodidad que pretende instalarse en un precinto, en un montículo de ataduras sentimentales, sensuales, sexuales, donde el artista pierde de vista todo aquel trayecto que había comenzado en algún momento. Las pérdidas de rumbo asemejan a un ir y venir desenmascarando todo aquel bagaje personal entrelazado en los bagajes familiares, culturales y sociales a donde uno mismo pertenece o pretende pertenecer. La construcción de un mundo nuevo, de un hábitat particular, de una conjunción de formas y de sensaciones que se atreven a buscarse para relacionar una nueva manera de ser frente a las incomodidades del presente, que acelera y gesticula el motivo principal de un encadenamiento hacia las estructuras internas que vociferan desde afuera, también en un eco permanente, reflejando lo de adentro en lo de afuera y viceversa. El motivo, aquel ímpetu original que lanzaba al artista a la búsqueda irrefrenable de una felicidad en el campo metafísico de lo creativo, hace de sí mismo un obstáculo para la prepotencia del destino que pretende arrinconar al ser y mostrarle la debilidad por donde uno mismo cae en las ilusiones que se presentan de golpe, como si uno estuviera al borde del precipicio sin animarse a caer. Caer por el precipicio significaría un rapto de voluntad hacia la intemperie permanente que azota con ese envión primario
en el cual uno supo reconocerse. El desinterés propio por lo estancado también produce un cortocircuito, una leve mentira, una manera de mentirse a uno mismo para crear un establecimiento privado y personal donde quedarse, donde perpetrarse debajo de estructuras foráneas que se han venido conformando lentamente hasta establecerse como forma definitiva. El temor a la forma definitiva que tomaría por completo al artista en su involuntario modo de ser libre, una ramificación de sí mismo hacia ese afuera impermeable que no deja penetrar la potencia que uno quisiera ejecutar e irradiar. El choque frontal contra lo imperturbable del afuera hace de uno mismo un reflejo de las manifestaciones psicológicas más internas. El afuera no deja de ser un espejo recíproco de lo interno, una manera de chocar contra las mismas circunstancias hasta cuando uno así lo permita. Ese choque permanente contra mismas situaciones, contra modelos de ejecución prácticamente idénticos, hace que el recuerdo, el repiqueteo de esas formas, finalmente penetre la capa obtusa del artista que desea a la vez mantenerse quieto y resguardado en su seguridad. Este mecanismo que quizás como artista yo puedo aprenderlo, o sea, agarrarlo, en el mecanismo de la creación, donde después de hacer muchas formas iguales, idénticas, aparece el sobresalto de una línea, de un color, en un soporte X, y uno se sorprende con una nueva manera, una nueva forma, una nueva espiral creativa que surgió del concepto repetitivo. Asimismo, ese mecanismo en la vida real y de cotidiana, del afuera, que es donde uno finalmente se relaciona con los otros, y los otros son los encargados de manipular un tejido orgánico de circunstancias nuevas, entornos nuevos, modelos de ejecución nuevos, pero que no por ser nuevos dejan de, tarde o temprano, manifestar la misma trama psicológica, filosófica, fisiológica, corporal que uno trae desde la infancia. También uno podría haberse quedado establecido en un círculo estanco, tal cual es exactamente igual al modelo ejecutado en su interior, implantado desde el afuera y continuado por la propia indecisión de uno, que ya esclavo de eso no puede decidir. Este ímpetu artista a mí me ha permitido ir de un lado al otro, y en esos ires de deslizamientos por distintos lugares, finalmente permite a mi ser despertarse de la inconsciencia
O sea, poder ver que hay una repetición en las maneras de actuar, tanto propias como de ese entorno que, si bien parece nuevo, repite exactamente las mismas estructuras de los modelos antiguos. Por eso el proceso creativo a gran escala y en distintas áreas, ya sea videoarte, fotografía, escritura, poesía, novela, pintura, escultura, performance, todo lo que a mí se me antoje, pintura callejera, todo lo que se me antoje desde la libertad de que nada de eso cae en una mirada externa analizadora y juzgadora de qué significa o para qué o por qué. Todo este bagaje de distintos soportes a mí me permite deslumbrarme a mí mismo, despertarme de una conciencia establecida y poder hacer un choque de fuerzas que del otro modo, establecido solo en una corriente artística con éxito o sin éxito, con éxito sería dramático, porque el éxito externo, la adulación al ego y la perpetuidad de uno mismo en un circuito que lo acomoda, traería aparejado un amoldamiento de todas esas inoportunas maneras de ser internas que en realidad lo que pretenden es una implosión del ser en su totalidad para conformarse como alguien nuevo. Dejar de ser aquel que era o podía ser o estaba involucrado en un destino parejo desde el nacimiento hasta la muerte. Correr lo atávico, manipularse a uno mismo en un proceso de evolución de las formas, en una manera extraña de acomodamiento para desacomodarse en cuanto uno ve que vuelve a repetir las mismas circunstancias o sucesos. Esos motivos de acercamiento y de alejamiento a las distintas oportunidades externas hace del ser un elástico, una elasticidad propia que, articulada con su propia obra, genera un desconcierto permanente y un aceleramiento de las moléculas y de las estructuras más internas para moldear un espíritu que finalmente es un espíritu combativo. Es un espíritu que combate las formas establecidas por no haber satisfecho las improntas de uno mismo frente al campo de la libertad. Es un deseo de romper esos amarres para deslizarse en esa intemperie que azota desde afuera con las inclemencias propias de lo desconocido. De ahí que la práctica de una actividad artística en constante movimiento y en constante vaivén de los sucesos y en constante desaprensión con uno mismo frente a lo que debería ser, articula un mecanismo de permanencia en ese infinito que consume parte de las estructuras del ser para dejar de ser ese que uno es. Correrse y dejar lugar a lo nuevo, que en definitiva nunca es nuevo porque viene moldeado con las antiguas estructuras para mostrar dónde uno debe quebrar el destino y desarticular esas madejas y esas tramas que lo envolvieron hasta el instante actual.